Buenas noches, nosotros quedamos la clase pasada en esta parte del resumen del libro de Joe Dispenza, que se domina Deja de ser tú, en donde se mostraba el ejemplo de seres que, como le hablaba antes de la clase, hicieron una obra trascendente, una obra más allá de su personalidad, de su ego o de su cuerpo, de su yo, sino que se consagraron a algo, como digo y repito, que va más allá. También se podría decir más importante, más valioso que uno mismo. Ujú. Nosotros muchas veces escuchamos en la tele a muchas personas que entrevistan y les preguntan, ¿qué es lo que más valoras tú en la vida? Así como su parte espiritual. Y yo me doy cuenta que la mayoría que dice, bueno, mi familia, mis hijos, para mí es lo más sagrado. Yo con que esté bien mi familia, yo soy feliz y yo me podría morir feliz, dicen muchos. Y eso obviamente que es importante porque es un aspecto, un área de la vida que tiene su valor. Pero acá estamos viendo que nosotros como seres ya estamos constituidos por otros aspectos que van más allá de esta experiencia humana, de, de venir acá, tener una calidad de vida X. Podría ser tener familia, realizarse en ese aspecto, una profesión, porque todo eso también tiene que ver con los cuatro cuerpos o cuatro aspectos básicos de cada persona. Y todos más o menos somos instruidos desde niños a desarrollarnos en esos cuatro aspectos, que sería la parte mental, la parte emocional, física, la parte de la salud, que se podría definir en la energía que uno maneja, pero eso llega hasta ahí. ¿Y qué pasa más allá? Más allá tenemos un alma humana, tenemos alma espiritual, tenemos espíritu. Entonces también nos podemos desarrollar ahí, podemos enfocarnos en esos niveles más sutiles, más trascendentes. Tanto sí que hay gente como Juana de Arco, como Gandhi, que quizás dejaban muy poco espacio de tiempo y dedicación para su vida, como yo o como ego, y quizá dedicaban gran parte de su vida para una misión trascendente. Y por eso que quedan en la historia. Y como grandes personajes, porque también fueron líderes humanistas, no fueron líderes negativos. No hay antivalores en la obra de ellos, ¿ya? Sino que un respeto. Ahora, claro que la Juana de Arco participó en guerras y eso son temas complejos que quizás en otra oportunidad podríamos estudiar. ¿Qué pasa cuando muchos iniciados en el camino espiritual participan en cierta épica eh, y guerras, ¿ya? Donde incluso tienen que matar. Pero ese es un tema complejo que no lo vamos a tratar acá. Y tiene que ver, eso sí, y ustedes podrían buscar en YouTube o leer algo del mito del héroe. Se ha escrito mucho del mito del héroe como un proceso a veces iniciático donde una persona es enfrentado a una misión y que en el fondo no quiere, como persona, como ego, no quiere asumir, porque no quiere estar, no quiere tener conflicto, no quiere enfrentarse a nadie, pero como que un destino superior lo lleva a eso hasta que esta persona lo acepta.
ya, pero en ese guerrero, digamos, de luz espiritual no hay odio, no hay venganza, no hay ataque, sino que es, como digo, una misión. Se hace con responsabilidad. Pero eso es otro tema, como lo dije anteriormente. Ahora, entrando en esto, ya espero que se acuerden algo de las clases pasadas, de qué se trataba, en el fondo, en el sentido, lo más importante es rescatar el sentido, que tiene que ver con una transformación en el fondo, trabajando los aspectos mecánicos y los aspectos que se han materializado, se han enquistado en nosotros, ya sea como patrones mentales, como falsas creencias, y todo eso constituye una identidad que se llama ego. Pero hay aspectos del ego que son muy importantes y muy relevantes, que son los mecanismos inconscientes que nosotros tenemos y que son los que finalmente determinan nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿ya? Y van materializando y van plasmando en el fondo nuestra realidad particular. Eso es lo importante de este conocimiento y cómo poder conocer esos mecanismos, intervenir de una manera consciente y modificarlos de acuerdo a necesidades y aspiraciones profundas. Porque aquí ahora hay una moda de ocupar mucho estos conocimientos para cosas bastante triviales como solamente ganar más plata, solamente tener éxito, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como el yoga, que ahora es como que mucha gente ocupa el yoga solamente para tener buen aspecto físico, ya que en el yoga es lo más básico y lo más trivial y lo que no tenía mucha importancia para los verdaderos yogis que trajeron el yoga, o sea, los verdaderos maestros del yoga, no se detenían en eso. El yoga era una práctica para reconectarse con su aspecto espiritual. Es el yoga. Y como tiene que ser en coherencia y alineado cuerpo, mente, emoción y espíritu, usaban esas técnicas donde lo corporal sí tiene una participación, pero lo corporal era la base, no era el todo. Ya, el repaso mental, cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. Hay un mecanismo en que todo lo que pensamos después se traduce en una experiencia. Ya, esto es lo que plantea el libro y muchos conocimientos similares. Imagínense que todo lo que estamos pensando, y si lo pensamos con una carga de emoción importante y lo repetimos como patrón, eso se va a manifestar en nuestra vida. Por eso tenemos que tener conciencia que nosotros somos co-creadores de nuestra experiencia. No ver separación en tuve un accidente, me regalaron un premio, me asaltaron, me fue bien en algo, me fue mal. Todo eso es producto, primero que nada, de lo que está en nuestra mente, de las cosas que sentimos. Luego eso se traduce como una respuesta del universo, llamada por muchos ley del espejo, y las demás otras personas son solo medios, son solo mensajeros de nuestro interior. Lo interno se refleja en lo externo. Y esa es causa y efecto, no es al revés. No es lo externo
se produce como causa y el efecto es algo interno. Nosotros funcionamos así como mente, nosotros fuimos educados y también percibimos la realidad como que lo de afuera nos afecta y nosotros vamos cambiando de acuerdo a todo lo que pasa afuera. Y la realidad es diferente. Primero la causa está dentro y después ocurre afuera. Pero ese mecanismo, nosotros no somos especialistas en identificarlo. Ahí tenemos como una desconexión. Nos cuesta mucho percibir que lo que ocurre afuera fue producto de un mecanismo interno. No estamos adiestrados para percibir las cosas así, para darnos cuenta de eso. Aquí habla en Desarrolla tu cerebro, ese era un libro que él antes escribió. Yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días sin tocar nunca físicamente un teclado de piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Acá, el experimento es que algunas personas los hicieron ejercitar, ya, pero sin tocar piano, pero jamás nunca tocar el piano, y otras personas sí tocaban piano. Y en el cerebro se experimentaron los mismos cambios. O sea, eh, la experiencia para el cerebro, para el sistema neurológico fue la misma. No sé si ustedes han visto actualmente que hay unas baterías digitales, yo no sé muy bien todavía de qué se trata el sistema, pero que tocan en el aire. Están así con baqueta y aquí está el platillo, aquí están los tambores, aquí está la caja y suenan. Ya es un sistema que se instala. Le aseguro que esa gente puede ser excelente baterista, porque tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Uno imaginando y recreando en el espacio imaginativo que yo le llamo cuántico, aprende lo mismo como que si fuera físico. Se les formaron nuevas redes de neuronas, redes neurales, lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podía decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. O sea, esa gente que practica sin tocar piano, pero imaginativamente a la hora de sentarse en un piano van a avanzar muy rápido, mm, independiente de que nunca hayan tocado piano. Esto lo podemos extrapolar a todo, a todo, a todo, a todo. Nosotros podemos visualizar, imaginar, sintiendo, viviendo la experiencia en ese mundo cuántico de la mente y co-crear un futuro más material de manera favorable. Esos son los sistemas de visualización, de programación neurolingüística para cuando uno tiene que dar un discurso, dar una charla en público, cuando uno va a tener una entrevista de trabajo, uno puede adelantarse a la situación y cargarla ya en otra dimensión de acuerdo a la experiencia que quiere tener.
Muchas personas que tenían pánico escénico, por ejemplo, se han, entre comillas, sanado de eso realizando estos ejercicios. Ve más allá del cuerpo. Aquí es lo que hemos estado planteando de que nosotros tenemos que eh, ir más allá del cuerpo para ir transformándonos y trascendiendo ciertas experiencias y co-crear otras realidades. Cada vez que tienes un pensamiento se da una reacción bioquímica en el cerebro, genera sustancias químicas. El pensamiento genera sustancias químicas, eso es relevante. Las sustancias químicas actúan en la emoción y en la somatización. ¿Cómo se siento? ¿Cómo me siento? Ya sea bienestar o dolor. Entonces los pensamientos producen esas reacciones bioquímicas. Los pensamientos no son como nubecitas que da lo mismo lo que yo piense, no. Eso yo lo voy a sentir. Mis pensamientos están totalmente relacionados con que si yo soy más sano, soy más ágil, soy más fuerte, soy más flexible, soy menos rígido, soy más alegre, tengo mayor optimismo, soy más melancólico, estoy más triste, me va mejor, me va peor, tengo buenas relaciones, pésimas relaciones, tiene que ver con todo. Entonces, los pensamientos no son inocuos. Y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante, activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Entonces, las reacciones químico-corporales son coherentes al pensamiento. Los neurotransmisores, los neuropéptidos, este es un concepto que ojalá lo podrían anotar y después lo estudian, porque se está hablando mucho de los neuropéptidos. Los neuropéptidos fueron analizados no hace mucho por una científica, no me acuerdo el nombre, pero es bien revolucionario el estudio, las demostraciones, ganando premios, etcétera. Y las hormonas son las sustancias químicas de causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra que significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Ya, aquí tenemos que los neuropéptidos, ya en el sistema causa y efecto, llevan un mensaje. Esto todo tiene que ver con lo que ellos llaman ligandos, que es unir. Entonces, ¿qué es lo que se une? Lo sutil con el cuerpo. Ese mundo mental, ¿ya? Con el mundo, digamos, que nosotros consideramos más real, con lo que sentimos a nivel corporal y emocional. Y ahí, al final de todo, entran a correr las células. Las células reciben esa información y actúan. Basta solo pensar en qué información recibirán las células cancerígenas, esas células que se desconectan de la armonía del cuerpo y empiezan a actuar de manera rebelde e independiente, causando cáncer.
¿ya? Y después todo el organismo se deteriora y colapsa. Ahí esas células están recibiendo una información. Hay una orden, pero digamos que esa orden está en incoherencia con el bien superior de todo el organismo. Mire, aquí sale ya el ligando, sale aquí como un dibujito que es un triángulo, la célula. Entonces, los ligandos son estas informaciones que se introducen en la célula. Aquí hay otra. Se van uniendo. Punto receptor de la célula. Esto aquí, este es el receptor de la célula. Y aquí al centro de todo está el ADN. Entonces, toda esta información es recibida por la célula y después modifica el ADN. Célula con receptores que reciben una información vital del exterior. La señal puede influir en la célula para que realice una gran cantidad de funciones biológicas. Ahora, cuando habla del exterior, es el exterior de nuestro propio organismo. Ahí están nuestras percepciones, ahí están nuestros pensamientos, inconscientes y conscientes. Ese es el exterior y después va penetrando, va bajando de nivel en nivel y llega a la célula. Por eso que también cuando se habla de la parte social, se habla del entorno, de entornos sanos y entornos tóxicos o negativos, que también diríamos que el entorno es el barrio, el país, la región, ¿ya? Y los, los seres serían como ya la parte más interna. Entonces, entorno sano, la gente es sana. Entorno negativo, la gente es más negativa. O sea, obvio. Por eso que Bruce Lipton, este doctor, habla de que hay que sanar el entorno de la célula para acabar con estas enfermedades como el cáncer. Pensemos en las crisis de seguridad que hay ahora. Ya hay mucha gente tan básica que dice, no, es que estos cabros nacen malos, todos nacen malos. Y cuando uno empieza a hablar del entorno, no, es que el entorno ya está viciado, tratemos de sanar el entorno, no, no, si eso es puro perder el tiempo. ¿Ya cuántos años te demoráis en cambiar el entorno de las poblaciones? 10, 30, 40 años, no, eso es una pérdida de tiempo, pérdida de plata. Lo que se requiere ahora es un shock, es una represión firme para acabar con toda esta delincuencia. Sí, eso puede resultar en un momento dado para frenar algo, pero si no sanáis el entorno, eso va a seguir. ¿Y cómo se sana el entorno? Aquí yo me fui para la parte social, pero miren, lo social, el organismo físico, el universo, es todo lo mismo. Son fractales de lo mismo. Todo se puede analizar con el mismo paradigma, como dice París. El mismo paradigma funciona en todo. ¿Cómo se sale el entorno? Con educación, con empleo, con oportunidades, con progreso, con deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se sana eso, se van a necesitar millones de militares y carabineros para parar algo que se está reproduciendo cada vez más rápido. Los neurotransmisores, hablábamos, ¿cierto?, de los neuropéptidos, estos que transmiten una información que viene de lo sutil, estamos hablando aquí de los pensamientos y de las percepciones, son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Ahí hay una comunicación. Los neuropéptidos, la segunda clase de ligandos,
son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Otra palabra clave, llevan instrucciones. Entonces nosotros estamos todos los días instruyendo las células. O sea, cuando tenemos una hernia, cuando tenemos una artrosis, cuando nos duele la cabeza, son puras informaciones que nosotros les mandamos a las células a través del sistema nervioso. Así que, claro, nosotros mecánicamente podemos pensar, no, es que lo que pasa es que el vecino, o sea, siempre le estamos echando la culpa a la afuera, ¿cierto? Pero nosotros somos responsables de cómo procesamos las experiencias. Hay gente que se amarga por todo, otros no. Hay gente que se altera por todo o piensa negativo. Ya, entonces, además de lo que, independiente de lo que ocurra afuera, de la percepción de la afuera, eh, procesan esa experiencia de una manera que le dan una información a su propio sistema nervioso y a su cuerpo y a sus células con una calidad X. A uno le dan información tóxica, densa, y otro le dan otro tipo de información. Por eso que hay gente que en los terremotos son muy equilibrados, muy calmados, se ponen a pensar qué hacer, cuál es la mejor solución, ponerse debajo de una puerta, a ver, empiezan a observar, y hay otra gente que entra en paroxismo. Aquí voy con eso, que independiente de la experiencia que está ocurriendo para todos igual allá afuera, hay gente que está procesando eso de manera distinta. Puede haber, hay algunas personas que en terremoto les viene un paro cardíaco. Ya, ya ha pasado como una hora, así que vamos a ir resumiendo esto. Aquí hay un gráfico que es el resumen del papel de los ligandos en el cerebro y el cuerpo. Ya, hablamos que los ligandos son estos mecanismos que llevan la información, ya desde el pensamiento a la percepción, son procesadas por el sistema nervioso, por el cerebro y pasa al sistema hormonal. Ligando, neurotransmisores, neuropéptidos y aquí pasan a las glándulas, porque las glándulas tienen que ver con las hormonas. Y miren, aquí tiene que ver con lo que algunos conocen como los chakras. Estos chakras están súper relacionados con las glándulas. Glándula pituitaria, glándula pineal, glándula tiroides, glándula timo, glándula suprarrenal, glándula digestiva, glándulas sexuales. Los chakras. Por eso que los chakras son una expresión a nivel energético, pero el asiento físico son las glándulas. Si un chakra funciona súper bien, la glándula funciona bien. Problema energético en el chakra sexual, problema en la glándula sexual. Problema energético en la glándula digestiva, problema ahí. ¿Y cómo se altera la energía de estas chakras? Con pensamientos y con emociones, ¿cierto? Sí. Los neurotransmisores son diversos mensajeros químicos entre las neuronas. Los neuropéptidos son mensajeros químicos que indican a las distintas glándulas del cuerpo que produzcan hormonas. Ciclo de pensamientos y sentimientos.
El pensamiento aquí lo pusieron arriba para graficarlo, porque nosotros lo asociamos al cerebro, a la cabeza, y los sentimientos abajo, ¿ya? Pensamientos del cerebro más sentimientos del cuerpo, ¿qué es lo que producen? El estado del ser. Con esto vamos a terminar. Gurdjieff hablaba de que todos nosotros teníamos distintos niveles de ser. En la Gnosis explican eso. A nosotros nos pueden medir con una regla el nivel de ser que tenemos. Y esos son estados de ser. Por eso es que se dice, mire, esta persona es un ser de luz, a algunos les dicen, no, esta persona acá, y a otros se les dicen, no sé, pues este es un hoyo negro, un agujero negro. O cuando estoy con esta persona hablando, como que me baja la energía. ¿Ya? Esos son estados de ser. Ahora, lo más raro en el mundo es que hay seres que están súper bien. Ahora, los extremos, como Jesús, como los grandes iniciados que fueron tratados de demonios por algunos. Esa es la locura máxima del mundo. A eso sí llega de repente con la locura. Pero aquí lo importante es que los pensamientos y los sentimientos dan un resultado, un estado del ser, y esos estados también son medibles. Son medibles con los niveles de conciencia que tiene cada persona, los niveles de energía también de cada cual, los niveles vitales. Eso se puede medir también con el grado de enfermedades que tiene cada ser. Ujú. Relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo. Cuando tienes pensamientos, el cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando. En cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Este continuo ciclo crea un círculo de reacciones llamado estado de ser. Lo interesante es que aquí sale una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Por eso, si yo pienso millones de cosas de calidad X, eso pasa a los sentimientos y me siento de acuerdo a eso. Pero después esos sentimientos de repente afloran solo. No me doy ni cuenta que ya que estuve pensando eso, sino que siento. Hay gente que de repente, bueno, todos, nos levantamos algún día con un sentimiento y de acuerdo a eso empezamos a pensar. Entonces es un círculo. Cuando es en negatividad es círculo vicioso. Cuando uno se siente mal, empieza a pensar mal. Cuando uno piensa mal, se siente mal. Y ahí queda atrapado. Y eso es el estado del ser. Por eso más adelante vamos a hablar de cuando el cuerpo se convierte en mente. Eso es cuando de repente nos sentimos de una manera y empezamos a construir todo tipo de pensamiento. Y eso es porque nos sentimos, como que percibimos que antes nos sentíamos de una manera, no que antes pensamos algo y después nos sentimos. Es un círculo. Entonces lo dejamos acá para que no sea tan largo, porque es mucha información también. Y pasamos al pequeño espacio de comentarios, de reclamos, de quejas, protestas. A ver, una preguntita. Si el estado del ser, si yo me levanto, por ejemplo, con alunada, no sé cómo le dicen ustedes, de mal carácter, eso no quiere decir que todo el día voy a estar igual. Tiene que haber alguna forma de poder salir y revertir ese
esa emoción, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Claro, para eso son estos conocimientos. Son para que tú te observes, te des cuenta, ¿ya? Y busques transformar, transmutar. Para eso es. Hay millones de formas, pero lo importante es que tú te des cuenta. Sí. Es, Y otra conven- de las cosas, es co- cuando te levantás recontra bien y una persona con su mala energía te hace cambiar el humor. Eso es muy difícil de revertir. sí, nadie dice que es fácil, pero para eso son estos conocimientos, para que uno sea responsable de lo que siente y responsable de su estado de ser. Claro que nosotros decimos, oye, los demás me alteran mi estado de ser, mi estado de paz interior, mi estado emocional. Entonces, ¿por qué? Porque yo vivo con una persona aquí y allá, pero estos conocimientos son para que uno logre esa especie de autonomía. Y para eso hay que trabajar la psiquis, hay que trabajar internamente. No va a ser regalado, es un trabajo. Es el trabajo interior. Ardua tarea, gracias Miguel. ¿Sí? Bueno, Joy Dispenza escribe para enseñar eso. Ivanovich Gurdjieff enseñó otro tipo de enseñanzas que van dirigidas a lo mismo. Todos estos grandes seres dirigen su enseñanza a eso. Ujú. Tú estás diciendo sobre los neuropéptidos, eh, que es un sistema de causa y efecto. Porque en Los sí, neuropéptidos son mensajeros. O sea, digamos que la causa primero está en el mundo, para hacerlo fácil, en el mundo de la mente, ¿ya? En las percepciones. Es mejor incluso llamarlo percepción que mente, porque cuando nosotros hablamos de pensamiento, siempre in- comenzamos a pensar en lo que sabemos que pensamos, ¿ya? Porque yo sé lo que pienso, pero en un porcentaje bien pequeño. La mayoría de todos los pensamientos que sé, yo los ignoro. Entonces eso es mejor llamarlo percepción. Ya, esa es la causa. Después viene el intermedio, que son estos mensajeros, y eso se traduce en emoción y se traduce en sentires del cuerpo, cómo se siente el cuerpo. ¿Ya? Entonces esos son los neuropéptidos y los neuropéptidos llevan una información bioquímica. Por eso que después las células son instruidas y las células trabajan con esa información. Es ahí que se demuestra que nuestra salud depende de nosotros, no como dicen uno es lo que los- piensa. Sí, la clave es que el 95% de los pensamientos se procesan en la más absoluta ignorancia de nosotros. Y como un 5% más o menos nosotros somos conscientes de eso que estamos pensando. Por eso es que siempre repetimos que los libros de autoayuda son para adiestrar ese 5%. O sea, yo leo, yo entiendo, yo sé lo que estoy pensando y yo quiero cambiar leyendo ese libro, pero después, donde las papas queman, pucha, me doy cuenta que no soy como yo quiero ser, pues yo no estoy actuando como dice el libro que yo quiero encarnar, porque el 95% está como en el subconsciente, en el inconsciente y tiene fuerza. O sea, aquí estamos hablando de un porcentaje pequeño de conciencia enfrentado a un porcentaje grande de inconsciencia. Ahora, el mito de David y Goliat por algo existe. David usó una fórmula para ganarle a Goliat. Y estos conocimientos metafísicos, psicológicos, espirituales,
son para que David derrote a Goliat, porque a veces usando un mecanismo sutil espiritual se puede derrotar o se puede transformar o transmutar algo que, digamos que en masa o y energía se ve superior. Hay una carta del tarot que se llama La Fuerza, que sale una doncella abriendo la fase del león de una bestia, ya utilizando ciertos mecanismos o ciertas enseñanzas superiores o sutiles o más espirituales o más conscientes, se puede enfrentar algo que es más mecánico y que en este momento tiene más energía acumulada, sí, sabiéndolo hacer. Esa es la enseñanza. Ujú. Por eso han escuchado a veces que está la embarrada en un... Bueno, hay gente que cuenta esta experiencia, de repente está la embarrada en un entorno y hay gente que se pone a hacer una oración o se pone y se concentra y hacen una práctica esotérica y salen bien de ahí o la situación cambia. Ya, po. Eso es como David y Goliat. Apelaron a un poder Mm. superior sutil. No fue fuerza contra fuerza. Nadie más. ¿No? Bueno, entonces nos Ujú. vamos. A ver, Eduardo, ¿tú querías decir algo o no? Es que a veces se le queda como en silencio al Eduardo. Eduardo, no. No Bueno, está. lo dejamos hasta aquí. Gracias por la asistencia, que estén todos bien. Hay que observar los pensamientos para sentir diferente y que somaticemos salud, armonía y, y no lo contrario. Así que estén bien todos. Nos vemos. Chao. Gracias, Chao, Miguel, chao, muchas Chao. gracias. Chao, chao. gracias, Miguel. Chao. Miguel, Gracias, gracias. chao. Chao.